de Cardiología. Nos acompaña el doctor Germán Calabrese, que es médico, graduado de la UNR, especialista en cardiología y medicina legal, diplomado en enfermedades cardiovasculares de la Universidad de Barcelona, miembro del Consejo de Cardio-Oncología de SAC, docente de grado de UNR y UCA, miembro del Comité de Bioética del Instituto de Investigaciones Clínicas de Rosario, médico titular del Departamento de Pericias de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Así que, Germán, muchas gracias por compartir y adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, agradezco que estén ahí presentes. Vamos a tratar de que esto no sea un monólogo. También agradezco la invitación a Jorge y, bueno, y la presentación de Miriam. Eh, Voy a empezar compartiendo el Power. Si alguien tiene una pregunta, puede ir interrumpiendo. Diríamos, esto intenta ser un diálogo más que un monólogo. Lo que vamos a recorrer hoy es algo que en nuestro país de alguna manera está un poco dejado de lado, que es la influencia que puede tener una especialidad como la cardiología dentro de la medicina laboral. Así que, bueno, lo primero es celebrar que esto esté incluido dentro del programa de la especialidad. Y bueno, ¿de qué formas ustedes, tal vez haya algún cardiólogo, esto dentro de los alumnos, esto está dirigido a los médicos de otras especialidades para de alguna manera incorporar algunos conceptos básicos para que el médico laboral pueda aplicar en las diversas funciones que, que cumple? Bueno, como todos ustedes saben, a ver si esto avanza, un segundo. Perfecto. Ustedes saben que eh, la resolución 37 del año 2010 de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo incorpora diversos tipos de exámenes en donde el médico laboral es determinante, y esos son el de ingreso o preocupacional, que muchos de ustedes conocen, los exámenes periódicos, también en caso de transferencia hacia una actividad, o muchas veces las empresas le solicitan evaluar a algún trabajador posteriormente a que tenga una ausencia prolongada por cuestiones de salud. Y raramente, porque realmente esto se hace, en algunas empresas veo que lo están realizando, pero es muy poco frecuente previamente a que finalice una relación laboral, ya sea por cese del contrato o por acceso al beneficio jubilatorio. Sin entrar en detalles, porque no es el objetivo de esta clase, simplemente para recordarles que el examen preocupacional, donde, donde ustedes van a tener que realizar un examen cardiovascular, el objetivo que tiene es determinar la aptitud psicofísica del postulante que tiene para el desempeño de esas actividades. Nunca se lo hace como una actividad de manera discriminatoria y sí tienen carácter obligatorio. Ustedes en este caso van a tratar de detectar patologías cardiovasculares preexistentes para adecuar al puesto de trabajo a sus características y antecedentes individuales. Y también, en caso, vamos a ver, hay pocos casos, pocas enfermedades listadas, pocas enfermedades cardiovasculares listadas en el decreto 658, pero hay algunas de ellas que ustedes deberían tener en cuenta en algunas profesiones. Yo les cuento esto a manera de noticia, aún no ha sido publicada. Nosotros en la superintendencia, yo estoy en un área que es de asesoramiento técnico y además de la parte de pericia, estamos elaborando un modelo para los exámenes, un modelo de evaluación cardiovascular y respiratoria para los exámenes preocupacionales. Es una cartilla de sugerencia, pero es un trabajo que se está realizando en los trabajadores fundamentalmente de la minería y de la minería del litio, porque estas personas tienen una situación en nuestro país que es inédita, que es
se exponen en forma intermitente a hipoxia hipovárica. Entonces ustedes van a ver que esto que estamos charlando hoy de avanzada próximamente va a estar en algunas recomendaciones que se va a hacer de manera tripartita en la SRT. Bueno, hecho este avance de algo que va a venir, también recordemos que al finalizar la actividad laboral, muchas veces la oportunidad para esos exámenes que ustedes tienen que hacer es entre 10 y 30 días. En este caso, perdón, la responsabilidad es de la RT o del empleador autoasegurado. Los periódicos, a los cuales tal vez quienes trabajen en empresas van a estar un poco más acostumbrados, eh, y los contenidos mínimos, como les dije, están en la resolución 3710, pero hay diversas resoluciones en función del agente de riesgo que ustedes van a tener que ir viendo. Una de estas es la que les digo que se va a incorporar para la hipoxia hipovárica intermitente. Eh, Cuando ustedes tienen que transferir a una actividad, también muchas veces se hacen exámenes en los cuales la evaluación cardiovascular es muy importante y son de carácter obligatorio cuando esas nuevas tareas van a implicar exponer al actor a un agente de riesgo. Y como vamos a ver, hay algunos agentes de riesgo que tienen impacto en la salud cardiovascular. En este caso, la responsabilidad es del empleador. Y se tornan optativos cuando el cambio en las tareas hay una eventual exposición conlleve el cese de la exposición a ese agente de riesgo, y en realidad aquí lo tiene que realizar la RT o el empleador autoasegurado. Esto es un poco más común, sobre todo para quienes trabajen tal vez en control de salud, en controles de salud periódicos, perdón, por ausencias laborales, que generalmente por ausencias prolongadas, cuando alguien tiene, por ejemplo, un evento coronario agudo o ha tenido una cirugía cardíaca, etcétera. Y estos exámenes que ustedes realizan, el objetivo es detectar patología eventualmente que sobrevengan durante esta ausencia prolongada. Estos exámenes son de carácter optativo, generalmente se los hace previo al inicio de las actividades y, como les dije, acá la responsabilidad es de la aseguradora. Bueno, todo este contexto en donde ustedes pueden requerir algunas de las herramientas que yo voy a intentar acercarles, eh, lo importante es determinar si este trabajador tiene una lesión o una enfermedad o una sintomatología relacionada que lo incapacite para ese puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y eso va a estar, yo me gustaría a modo de, uno a veces tiene algunas ayudas, memorias así mentales o tips que tiene que ir completando para hacer una evaluación un poco más acorde al rol que desempeña, ¿no? Entonces, lo primero en general que vemos es cómo impactó esa enfermedad o la lesión o cómo impacta sus secuelas y si tiene algún compromiso funcional, en este caso la capacidad funcional, que ahora vamos a ver cómo la vamos a delimitar, pero también tenemos que evaluar los requerimientos del puesto laboral, porque va a haber una carga que nos va a implicar un consumo de oxígeno. No es lo mismo quien trabaja de docente o en una oficina que quien trabaja, como le digo, expuesto a hipoxia hipovárica y además tiene que hacer actividades de alta demanda de consumo de oxígeno. O, por ejemplo, alguien que, si bien no está expuesto a un agente de riesgo cardíaco, tiene que realizar una actividad en la cual va a requerir muchos MET para poder realizar. Bueno, y por último, la otra situación es el propio trabajador. Muchas veces, qué motivación personal tiene en función del puesto de trabajo, cómo afronta la situación de la presencia de su enfermedad, qué tolerancia al sufrimiento tiene. Hay personas a veces que se infartan y a los 3 días o tienen una angioplastia y quieren volver a trabajar a los 2 días. Por ejemplo, en ese caso es para otra charla. Ustedes saben que es conveniente que alguien no conduzca un vehículo
si tiene una angioplastia en los próximos por lo menos 15 a 30 días y muchas veces se lo reintegra, es un conductor y se lo reintegra rápidamente al puesto de trabajo en manejar o por ejemplo tiene un marcapasos y eso sería conveniente esperar unos 3 meses y en realidad quiere volver a su puesto laboral. U cualquier otra patología que no es objeto de esta charla y tendríamos que hablar más de los conductores, pero fíjense, muchas veces tiene que ver qué motivación tiene el trabajador en cuanto a reintegrarse y qué lugar le puede dar la empresa, ¿no es cierto? Bien, perdón, voy a seguir avanzando. Bueno, y en esta vigilancia que ustedes hacen, es muy importante, sobre todo, perdón, porque está muy sensible el botón del mouse. Les decía que en esta vigilancia sanitaria es muy importante si la enfermedad cardiovascular, como les dije, es compatible con esas tareas, si tiene alguna limitación, si hay riesgo en el puesto en donde ustedes los van a colocar, hay que mirar si, que va a empeorar esa patología. Detectar, por ejemplo, si los hábitos de vida, los factores de riesgo, si son mejorables a través de programas, como se hacen, por ejemplo, en España, está muy incorporado el control de la salud cardiovascular a través de la medicina laboral, incluso hay trabajos conjuntos entre distintas sociedades científicas, que esto no ocurre en nuestro país. Y además tener en cuenta que gran parte de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías sucede durante su vida laboral activa, ¿tá? Así que no es, y son las patologías más prevalentes de todo, o sea que son situaciones que nos vamos a encontrar a diario. Eh, cuando ustedes los van a evaluar en cualquiera de estas situaciones que les comenté hace un ratito, ya sea de ingreso, periódico, etcétera, es muy importante por lo menos tener en cuenta estos puntos, además de los hábitos y que si tiene alguna otra enfermedad sistémica, qué profesión tuvo, cuál fue la última, porque nos indica qué capacidad funcional tenía, cuál fue la más habitual, qué horarios hizo, si hizo horarios alternos, diurnos, nocturnos, qué nivel de esfuerzo le requería, si por ejemplo estuvo expuesto a algunos productos tóxicos, disulfuro de carbono, solventes, cloruro de polivinilo, etcétera. Y algunas situaciones, como les dije, que tienen que ver con la conducción, con operar maquinarias peligrosas, sobre todo porque la patología o armas, por ejemplo, que tengan impacto sobre tercero, porque la patología cardiovascular, uno de los síntomas con la cual pueden manifestarse es, además de la muerte súbita, que perdería el control de esta situación, es el síncope, y no es poco común. En cuanto a cuando ustedes hagan la evaluación, sería conveniente, yo a veces veo en los procesos judiciales, se, se solicita el aporte de los exámenes periódicos, los preocupacionales, y a veces es importante que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, bueno, ¿cómo consignar los síntomas? Yo, por supuesto, esto es cardiovascular, y acá les traje algunas clasificaciones que desde hace décadas usamos los cardiólogos y que seguimos usando. Por ejemplo, para clasificar la disnea es muy importante usar la misma clasificación como les dije, por ejemplo, la de la Asociación de Nueva York del Corazón, la New York Heart Association, en que lo clasifica en 4 estadios, y lo mismo sucede para la angina, por ejemplo, con la de la Sociedad Canadiense. Entonces, de alguna manera, estaríamos hablando todo el mismo idioma, porque a veces sucede que esto se torna muy inespecífico o con términos vagos y difusos. Bueno, el examen físico es el que todos ustedes conocen, se destaca, si bien hoy contamos cada vez con más disponibilidad de la ultrasonografía y con distintos métodos, Doppler, color, strain, etcétera, la ocultación sigue siendo importante. Les cuento, una de las cosas que nosotros logramos incorporar, por ejemplo,
en estos mineros, si esto llega a buen puerto, este protocolo que hicimos un poco, que solo hay algunos esbozos en Chile y en Italia, en donde trabajan en altura, ellos hacen ecografía de rutina y nosotros vamos a intentar incorporarlo. Pero bueno, más allá de eso, como ustedes en la mayoría de los puestos de trabajo, de evaluaciones no van a disponer, es muy importante la auscultación y una auscultación no hay que ser un experto, pero sí tratar de identificar los ruidos y si hay algún tipo de soplo. Bueno, la placa de tórax, ustedes vieron que se hace prácticamente de rutina, ¿está? Es muy importante ver y detallar, que casi nunca se ve esto, la calidad técnica de la placa. Si la placa no es de buena calidad, hay que dejarlo sentado también, porque eso de alguna manera nos exime de mayores comentarios en cuanto a veces cómo hacemos para diagnosticar algunas situaciones o verlas si la placa no es de buena calidad. Eh, Hoy prácticamente, si bien la relación cardiotorácica y la visión de los arcos, como les dije, está reemplazado ya por la ecografía, siguen siendo un dato de interés en la placa, la característica que tengan los cilios pulmonares, si tienen, por ejemplo, signos de hipertensión venocapilar, ¿eh? Si hay opacidades, etcétera. Y si hay derrames o alteraciones pleurales. Bien. El electrocardiograma, uno no tiene que ser un experto, generalmente llega el informe del colega, pero los puntos principales que ustedes tienen que ver es si el ritmo que tiene, que tenga ritmo sinusal, identificar la onda P, eh, observar tanto la conducción aurículo-ventricular acá en segmento PR como la intraventricular, si hay crecimientos cavitarios o si alguno recuerda alguna patente de infarto o de alguna otra patente, por ejemplo, de algún tipo de bloqueo, sobre todo intraventricular, y la identificación, por supuesto, de arritmia o de alteraciones de la repolarización. Es muy importante, esto lo puede hacer cualquiera, es medir el QT, porque determinadas situaciones, sobre todo a la intemperie, con pérdida de electrolitos, por ejemplo, la exposición al calor, puede hacer que el paciente pierda grandes cantidades de iones, sobre todo sodio y potasio, y ese QT, a lo mejor que estaba en el límite, pase a ser un QT prolongado y sea un factor más que gatille alguna situación de alguna arritmia grave. Entonces, medir el QT, usar cualquiera de las cuatro fórmulas, Basset, Friedericia, la que ustedes prefieran. Y, hoy hay incluso hasta aplicaciones para hacerlo, así que es muy simple, muy sencillo y da un dato importante. Si no se lo informa el cardiólogo, exíjanle, y llamen, digan, che, poneme el valor del QT. Los electrofisiólogos no los van a agradecer, además. Bueno. Como les dije, la ecografía, en algunas situaciones se la solicita, no solo en el preocupacional, sino tal vez tienen que evaluar a alguien para restituirlo a un puesto de trabajo. Hay distintos métodos, como ustedes ven. Hoy nosotros estamos incorporando, por ejemplo, mucho el uso de strain ventricular. Sobre todo les cuento en aquellos pacientes que ustedes tengan que evaluar que han tenido una enfermedad neoplásica, sobre todo mujeres. Yo le cuento, por ejemplo, le doy el ejemplo del cáncer de mama, que es el cáncer más prevalente en mujeres y uno de los cánceres más prevalentes en la población. La mayoría de las drogas, si ustedes tienen que reevaluar a alguien que realizó un tratamiento, vuelve a su puesto laboral y supuestamente se curó y le piden que a ver si puede volver a esa situación de trabajo, es muy importante ver porque la mayoría de las drogas son cardiotóxicas. Entonces nosotros hoy estamos usando strain ventricular, algunas otras situaciones para detectar este impacto de la quimioterapia, incluso, y de la radioterapia incluso, de radio y la quimio juntos, incluso una vez finalizado el tratamiento, tal vez cuando ustedes le van haciendo los controles a largo plazo, incluso 5, 10 y hasta 20 años con las antraciclinas pueden ponerse de manifiesto. En enfermedades, por ejemplo, muchas de ellas que están listadas en el decreto en el 658,
se utilizan drogas que impactan de manera directa en la función cardíaca y el strain es muy importante. Bueno, muchas veces también en aquellos que tras una ausencia laboral han tenido enfermedad coronaria, ustedes se van a encontrar que les van a traer algún estudio con radioisótopos. El ventriculograma prácticamente hoy ya no se utiliza por este método. Y sobre todo tener en cuenta que no todos los métodos son iguales en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad para determinar el mayor, el mayor índice o el mejor índice que tenemos para pronosticar la capacidad funcional del paciente, que es la función ventricular. Les pido disculpas, tengo problemas con un mouse que es bastante sensible. Bueno, pero aquí viene una situación que a mí me gustaría comentarles en cuanto a cuando ustedes tienen pacientes que tienen que hacer actividades de alta carga estática y de alta carga dinámica. Y muchas veces queremos saber si ese paciente puede estar, que ha tenido algún problema cardíaco, o no, simplemente se hace, yo veo que se lo hacen de rutina en muchos exámenes periódicos, a mí me llegan a veces al consultorio muchos pacientes que me dicen en la empresa me hicieron estos estudios que por algún motivo, que en otro momento veremos, no se lo dan, pero bueno, entonces uno tiene que repetir todo, le hacen estudios muchas veces de rutina la ergometría, con una creencia a veces errónea en que la ergometría reproduce cualquier situación y no es así. Pero bueno, la ergometría en realidad el objetivo principal es detectar isquemia cardíaca. Y bueno, puede ser positiva por distintos motivos. A nosotros, para incorporarlo a un puesto de trabajo, lo que nos va a interesar es el nivel, no solo si es positiva o no y a qué carga, pero si es negativa, ver qué carga alcanza el trabajador, qué cambios tiene en la recuperación, si hay signos de falla de bomba, cómo es la respuesta de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, y valorar sobre todo lo que les dije al principio, la capacidad funcional. Si ustedes ven, durante el ejercicio, esto es simplemente para recordar, cuando nosotros estamos en reposo, que es la primera columna a la izquierda, ustedes ven cómo está distribuido proporcionalmente el volumen sanguíneo circulante. Fíjense que el sector hepatoesplácnico tiene la mayor parte, hay un gran flujo cerebral y el flujo muscular no es el que se lleva la mayor parte, ¿no es cierto? A medida que va avanzando el ejercicio, que es la barra azul, miren cómo va aumentando el flujo derivado hacia los músculos, se va disminuyendo el flujo hacia el sector hepatoesplácnico, hasta prácticamente desaparecer. Y fíjense la barrita negra abajo siempre mantiene constante el flujo coronario por distintos mecanismos. La piel tiene un efecto paradojal porque al principio, por la vasodilatación propia del ejercicio, hay un mayor flujo, pero a niveles más altos hay vasoconstricción para tratar de mantener siempre la llegada de sangre hacia los lugares donde más lo necesitan, en este caso el músculo estriado. Cuando lo vemos de manera ya no proporcional, nosotros sabemos que la carga de trabajo está condicionada no solo por la carga mental, la carga postural y la carga neurosensorial, sino fundamentalmente por la carga física. Y la carga física no la determina solo el corazón, la determina también el trabajo muscular. Bien, hasta aquí más o menos es una introducción y aquí ver el delicado control que tiene todo este sistema, que va a hacer que ustedes vayan viendo distintas variables en el estudio de la ergometría que lo van a ir orientando respecto de la capacidad de ese trabajador. Fíjense, vamos a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a ir aumentando a medida que ustedes van aumentando la velocidad en la ergometría y va a llegar un punto que ya se va a estabilizar y no hay mayor capacidad de respuesta frente al ejercicio.
Eh, un poco para refrescar, el ciclo cardíaco es el tiempo transcurrido entre una sístole y la siguiente, porque vamos a empezar a usar estos términos, y el volumen sistólico es el volumen de sangre que el corazón bombea en cada latido. La fracción de eyección es proporcionalmente la sangre que contiene el corazón, aquella que expulsa. Y el gasto cardíaco es el volumen total de sangre que bombea el ventrículo por un minuto. Entonces, aquí más o menos tienen tres conceptos básicos, fundamentales y muy importantes para ver la capacidad y la fisiología del ejercicio de los trabajadores. Acá está representado mucho mejor con una canilla, o sea que el ventrículo lleno es el volumen de fin de diástole. Lo que va volcando es el volumen sistólico, acá sería 60 mililitros, y lo que queda en la jarrita que se vuelca sería el volumen de fin de sístole. Fíjense, este volumen que se eyectó sobre el total que se virtió a través de esta canilla, o sea que llegó, que tiene el corazón, sería la fracción de eyección. Y el flujo sería la cantidad que expulsa en un minuto. Si late 80 veces en un minuto, si la frecuencia cardíaca es de 80 y el volumen expulsado es de 60, vamos a tener más o menos un 4 litros, 4,8, o sea, unos 5 litros, que es la volemia. El volumen sistólico que les acabo de mostrar también, una vez que uno alcanza un máximo, el volumen sistólico no hay mayor capacidad de respuesta, incluso va a ir descendiendo porque al aumentar la frecuencia cardíaca, ese volumen sistólico no hay tiempo de llenado, se va a ir acortando tanto el tiempo de llenado que también se vuelve contraproducente y va a ir acortando la frecuencia cardíaca máxima. Esto se puede mejorar con el entrenamiento. Y otro dato que ustedes tienen que tener, además en cuenta en los trabajadores, además del esfuerzo, es en qué posición van a trabajar. Y esto es muy importante. Fíjense, ustedes tienen, por un lado, en un gráfico la posición en supina, y del otro lado en posición erguida. Fíjense que cuando uno si alguien trabaja acostado o en otra posición, el esfuerzo demanda mucho menos gasto cardíaco, mucho menos, se logra un mejor volumen sistólico y un mejor rendimiento que si se lo hace en posición erguida. Esto sucede, por ejemplo, en la natación, a ver si está en la diapositiva siguiente. Eh, en la natación ustedes están además de estar en un medio distinto que es acuoso, ustedes están en posición acostada, y el gasto cardíaco, al aumentar el retorno venoso, es mucho mejor, tiene un mejor rendimiento que aquel que hace el mismo esfuerzo en posición erguida, corriendo. Bueno, cuando ustedes se ponen en posición de pie, fíjense, esto también es importante porque a veces hay actividades que se sientan y se paran, se levantan y van cambiando de posición continuamente. No solo se alteran la columna, las articulaciones, sino que también el corazón tiene que tener una determinada mecanismo adaptativo, porque como ustedes ven, al ponerse de pie, cae el volumen sistólico, y para mantener el gasto cardíaco va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense cómo estas dos variables, el volumen sistólico que ustedes van a ver a través de la ecografía, en la fracción de eyección, y la frecuencia cardíaca que van a ver a través de la ergometría, les va a indicar a ustedes una idea bastante acabada de la capacidad que tiene ese trabajador. Acá está un poco lo que yo les decía respecto de la natación, de correr o en ciclismo. Fíjense que hay mejor gasto cardíaco a menor frecuencia cardíaca en la natación, cosa que no sucede corriendo o en el ciclismo. Bueno, yo recién les nombré una unidad que es el MET, que ustedes van a ver en los informes de ergometría.
y eso, el MET se define, es un índice metabólico, una unidad de medida que define el calor emitido por una persona en posición en sedestación por metro cuadrado de piel, más o menos. eh, a mayor tamaño tienen mayor metabolismo basal. Y un adulto más o menos de 1,73 metros cuadrados de superficie gasta al día sentado unas 2.000 calorías, siempre en el supuesto que se pase todo el día sentado. Ahora esto cambia en función de la actividad y del trabajo. Vamos a pasar acá. Entonces, fíjense, ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo sé yo si puedo incorporar al puesto de trabajo a ese trabajador? Bueno, hay distintas actividades, por ejemplo, como yo les nombré, los trabajos en mina, en fundición, en cargar objetos de más de 45 kilos, 45, 50 kilos, en palear con grandes palas, por ejemplo, durante 10 minutos, etcétera. Eso demandan una capacidad muy alta, o sea, de 10 a 11 metros. Fíjense, eleva 10 veces el consumo basal. Para eso, para saber, ustedes no tienen que llevarlo al máximo. ¿Cómo sabemos si lo podemos incorporar? Ustedes ven en una actividad, en una jornada laboral más o menos de 7 a 8 horas, aproximadamente, hay una fórmula para hacerlo, el trabajador tiene que lograr un 40% menos de los MET conseguidos en la ergometría. Entonces, si en la ergometría alcanzó un máximo de 9 METs, para volver al trabajo con esfuerzos mantenidos de 7 8 horas, ustedes lo pueden permitir hasta 5,4 MET más o menos. Y fíjense que para conducir un camión, soldar, un albañil, etcétera, un mecánico, el instalador eléctrico, aquellos que llevan carretillas, que pintan la albañilería, la carpintería, etcétera, requerirían aproximadamente una ergometría, como les dije, de 9 10 METs, ¿está? Por lo cual, para trabajar en lugares, por eso nosotros decidimos implantar el estudio de esfuerzo como en minas, fundición, la capacidad tiene que ser muchísimo mayor, muy alta, prácticamente la de un atleta. Bueno, otra forma de ver más simple, mucho más simple, ustedes tienen una tabla acá abajo, es medirlo en watts, que es otra unidad, y a veces asociar eso y después homologar algunas profesiones, como por ejemplo, quien hace una tarea administrativa requiere solamente 2 MET. Ustedes saben que para conducir un automóvil entre 1 y 2 MET necesitamos, es muy poquito, no es muy alto. Eh, y bueno, distinto es cuando ustedes tengan una persona que ha tenido un evento coronario, eh, y tienen que reintegrarlo, tienen que tratar siempre de que ver que, de que los pacientes isquémicos tengan una ergometría realmente negativa y que la fracción de eyección no sea menor del 35-40%. Bueno, acá nuevamente esto lo voy a pasar rápido porque es de alguna manera ver con una tabla triple entrada algunas otras actividades. Fíjense, por ejemplo, en este tipo de tablas también se combina, además de la actividad y los MET, el tipo de síntomas, si el paciente tiene síntoma o no, porque a veces puede ser que en la ergometría a una determinada capacidad tengan síntomas y a otros no, y entonces ya, además de combinar el consumo de oxígeno y la actividad, también combinamos la presencia de síntomas. Eh, los voy a pasar para no hacer de esto una redundancia. Y por último, bueno, para terminar de esto, cuando usted en esta evaluación requíranle al cardiólogo por lo menos estos exámenes básicos en las 4 enfermedades más comunes, que son la cardiopatía isquémica, las valvulopatías, las miocardiopatías y las arritmias. De alguna manera yo acá les resumo cuáles son los estudios más convenientes, por lo menos los básicos.
eh, con los cuales deberían contar. ¿Está? Eh, y ustedes en base a eso también, eh, el cardiólogo en sí, que lo evalúa en el consultorio, no conoce algo que ustedes sí conocen, que es el puesto. Como les dije, no solo está condicionado por la enfermedad, sino fundamentalmente por la demanda del puesto. Entonces, usted es muy conveniente que quede sentado en la historia laboral, qué recomendaciones de monitorización hay, cómo se hace el seguimiento, qué objetivos tiene de control de factores de riesgo, porque eso también es importante ir reflejando. Por ejemplo, si es diabético, qué nivel de colesterol LDL es su objetivo, que no va a ser el mismo que el resto de los integrantes, qué pruebas complementarias tiene que hacerse, cuándo. Por ejemplo, especificar en caso de que haya una complicación en la historia laboral, cuál es el circuito de derivación, porque muchas veces en la emergencia hay que salir a buscar de qué manera cubrir esta emergencia. Entonces, muchas veces si uno ya deja sentada la situación y cuál es el circuito de derivación, ahorra mucho tiempo. Ahora, en los trabajadores, por ejemplo, que tienen cardiopatía isquémica y que ustedes lo evalúan anualmente, yo les dejo algunas recomendaciones que son a título muy personal, pero que tienen fundamento en distinta bibliografía que ustedes pueden recabar. En pacientes con cardiopatía isquémica, yo les aconsejo habitualmente aquel ejercicio físico de carácter violento, que tiene exposición repentina al frío. También hicimos algunos trabajos en frío en la superintendencia. Yo les diría también el calor, acá no lo incorporé porque el calor también tiene un efecto, sobre todo por efecto de la vasodilatación y la deshidratación. Las situaciones de estrés psíquico, pero importantes, ¿está? Porque hoy cualquier cosa todo el mundo está estresado, pero realmente donde hay situaciones de altísima demanda psíquica, de mucha presión, de mucha responsabilidad, sobre todo sobre terceros, o incluso es un tema de mucho debate el tema de los trabajos nocturnos. Eh, Cuando hay temperaturas elevadas, como le dije, sobre todo tengan en cuenta los hornos de fundición, el trabajo a la intemperie en verano, la exposición a nitroglicerina, a monóxido de carbono, al sulfuro de carbono. Hoy ya no hay mercurio, plomo, se ve poco. Como les dije, no, los trabajos en hipoxia hipovárica, cuando manipulan cargas o adoptan posturas forzadas, el paciente que tiene una enfermedad cardiovascular tiene que tratar de evitar superar esta resistencia que yo les mostraba que había sido valorada en la ergometría. Y en los choferes, incluso de maquinarias pesadas, no necesariamente los conductores profesionales, taxistas, colectiveros, etcétera, hay que ver bien el tiempo transcurrido tras la revascularización, la ausencia de sintomatología isquémica y detallar, tiene que estar muy bien explicitado por el colega el estatus actual del trabajador. Eh, y bueno, hay algunos trabajos en otros países que lo relacionan incluso descompensación de este tipo con los ruidos muy intensos. Eh, En pacientes con pericarditis, que muchas veces cuando hay procesos virales concomitantes, eh, los sobreesfuerzos hay que tratar de evitarlos durante la fase aguda. Tengan en cuenta eso. Yo el otro día una colega consultó con esto y bueno, si bien no hacía esfuerzo, muchas veces los procesos virales en inviernos, a veces muchos de ellos se van acompañados de pericarditis. Los pacientes con enfermedades valvulares, por supuesto, valorar la severidad, pero tener en cuenta fundamentalmente los síntomas como el síncope por el riesgo sobre tercero y sobre el riesgo de corte en aquellos que están anticoagulados por distintos motivos y operan maquinarias. Y, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen anuloplastia o valvuloplastia, también el peligro de los golpes. En pacientes con miocardiopatía,
eh, evitar la exposición sobre todo a la nitroglicerina, a los glicoles, al arsénico, y si hay sintomatología sincopal, como lo mismo que expresamos anteriormente. Bueno, hasta aquí es una primera parte, es un poco la más aburrida. Ahora vamos a intentar, y es un poco más monótona, después de esta larga introducción. Ustedes saben que en el sistema de riesgo de trabajo, ustedes cuentan con dos contingencias, que unas son los accidentes y las otras son las enfermedades profesionales, a las cuales ustedes habitualmente enfocan, o sea, el accidente porque muchas veces lo tienen que evaluar o están en la planta y llega alguien accidentado, o tienen que evaluarlo posterior al accidente para reincorporarlo al puesto de trabajo, y las enfermedades profesionales que ahora vamos a ver, sobre todo por los controles periódicos. Acá lo que se valora, o sea, son patologías, la patología cardíaca tiene que ser, por supuesto, de aparición súbita y tras un hecho violento. Pero lo que se valora, porque muchas veces yo veo en los reclamos judiciales eh, que reclaman el ACV o el infarto como un accidente laboral. Y esto es un concepto de alguna manera erróneo, porque lo que se valora es el factor desencadenante de la lesión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cuando el trabajo no actúa como ese factor desencadenante, como son estos casos que le dije de ACV, por ejemplo, se desestima catalogar a esto como una contingencia profesional. ¿Está? O sea, ocurrió en el lugar del trabajo, estaba trabajando, pero no hay un hecho que haya desencadenado esta situación. Es muy difícil de probar eso. ¿Mm? Usted imagínense si cada paciente que tiene una crisis hipertensiva o que tiene un infarto, con la alta prevalencia que tiene esta patología, eh, la ligamos al ámbito laboral, por cualquier circunstancia, esto sería una epidemia y además no tiene fundamento fisiopatológico en el 99% de los casos. Hay algunos casos muy puntuales que a veces están en la jurisprudencia y también en algunos casos publicados, pero son la excepción y no la regla. ¿Mm? De esta manera también, como bien refleja acá el slide, se desvirtuaría lo que es el criterio de accidente de trabajo, ¿no es cierto? Lo que ustedes pueden llegar a ver son traumatismos cardíacos. Y los traumatismos cardíacos se dividen en dos tipos, en cerrados y en abiertos. El mecanismo en los cerrados es la contusión, obviamente sin solución de continuidad. Y esto puede ser incluso en un accidente de tránsito o en otro tipo por aceleración, desaceleración, una caída de altura, eh, etc. La más propensa el sector más lábil frente a una contusión frontal es la pared libre del ventrículo derecho por una posición anatómica, ¿no es cierto? Que está en contacto muy cercana a la parrilla costal. La mayoría de los traumatismos cerrados curan espontáneamente y generalmente quedan sin secuelas. Esto es importante aclararlo. Distinto es, y la gravedad que tiene, un traumatismo abierto, ¿eh? Son heridas por objetos penetrantes, ¿eh? Y hay por supuesto, una abertura hacia el exterior. eh, lo más común es algún elemento en el ámbito laboral que atraviese. En general, los traumatismos que nosotros vemos en la práctica son por arma blanca, que no es el caso. Esto puede ser en un accidente in itinere, y los traumatismos suelen ser a través de catéteres, de implantes de marcapasos, que no es la situación que ustedes ven. ¿Está? O, por ejemplo, en la cardioplegía que se utiliza en las cirugías cardíacas. Eh, Esta es una tabla, bueno, que usamos los cardiólogos para hacer una escala de lesión que no viene al caso. Acuérdense una cosa muy importante, que es lo que van a ver ustedes, los traumatismos cerrados los pueden ver con o sin daño tisular, eso lo va a determinar la troponina, que es un marcador, un biomarcador serológico, puede tener o no repercusión eléctrica y puede o no tener extravasación sanguínea.
En el pericardio puede haber petequia, equimosis, hematoma, mientras que en el miocardio generalmente hay infiltración, edema, hay hemorragia intramiocárdica, etcétera. Eh, Generalmente se termina formando una escara y anatomopatológicamente la diferencia es con el infarto. La diferencia, habitualmente esto se ve en la mesa de necropsia y no es el caso, es que el territorio adyacente a una contusión, la necrosis es anfractuosa y la cicatrización es irregular, que es distinto al infarto en donde hay una zona de transición con una necrosis mucho más regular y una fibrosis generalizada. Les digo por si alguien alguna vez tiene que actuar en este contexto. Eh, las formas de presentación van desde un trabajador, usted tiene una contusión torácica, puede ser desde asintomático hasta cualquier tipo de síntoma cardíaco y evolucionar al taponamiento. eh, y es tan amplio que por eso, bueno, no hay que minimizar cualquier traumatismo de magnitud en el tórax, sino derivarlo y estudiarlo inmediatamente, sobre todo por el riesgo de taponamiento por rotura de la pared libre. El- Se han visto, se han descrito sobre todo disecciones y trombosis en las arterias coronarias, pero mucho más ligados a eventos deportivos, ¿eh? Y generalmente se lo hace con métodos muy complejos. Las heridas penetrantes, como les dije, la lesión es más grave si la cámara cardíaca justo estaba llena en el momento de la agresión. Y estas lesiones, yo no, cuando se hizo el baremo, el de la ley de riesgo de trabajo, allá por el 96, después se lo reformó en el 49, perdón, en el 2014, con el 4914, se siguió conservando esta estadificación para que ustedes sepan respecto de las lesiones postraumáticas, que yo creo que en los 14 años que estoy en la superintendencia lo debemos haber usado una o dos veces, en muy poca oportunidad por una lesión postraumática. Creo que terminado eh, el hecho de los traumatismos, vamos a otra situación que ustedes se pueden encontrar que no es una contingencia laboral en sí, sino que es una intercurrencia que puede haber por una complicación vascular o cardiovascular, generalmente vascular o un accidente de trabajo. Y estas sí tal vez las ven más, que son aquellas que debutan como una lesión resultante del accidente. Por ejemplo, una trombosis venosa poplitea tras la inmovilización de una fractura, les digo, o de una menisectomía, ¿está? O una fractura de cadera por un accidente. En estos casos, ahí hay que ver bien la relación de causalidad, por supuesto, esto es más para la medicina legal que para la laboral, pero hay que estar atentos porque estas enfermedades intercurrentes son diferentes a enfermedades que se hayan agravado por el accidente, porque en la enfermedad intercurrente el accidente es anterior, mientras que a la enfermedad, mientras que en la enfermedad preexistente el accidente siempre es posterior. Esta cuestión cronológica es muy importante que ustedes los dejen sentados por eso en la historia clínica, porque después, con lo que anotan ustedes como médicos laborales, con lo que nos toca a nosotros al final del camino, muchas veces resolver algunas cuestiones si correspondía o no. Eh, y pasamos ahora al capítulo, diríamos, un poco más frecuente dentro de la cardiología, pero a su vez poco frecuente dentro de las enfermedades profesionales, tal vez porque no se lo piensa, tal vez porque la exposición muchas veces en el área en que nos movemos no hay agentes de riesgo o no se piensa en ellos. Pero bueno, lo concreto es que estas enfermedades están en el decreto, en el 658 del 96, eh, y creo que nosotros debemos estar atentos y detectarlo. Ustedes para detectar una enfermedad profesional Betis. tienen que tener los clínicos, por supuesto, de la enfermedad. Si tengo una tendinitis, tengo que tener los criterios clínicos y ecográficos compatibles con una tendinitis y eso
ahí voy a reunir los criterios diagnósticos. Doy un ejemplo. Lo mismo pasa con las enfermedades cardíacas. Lo segundo que van a ver es confirmar si hay o no exposición. Eso no nos corresponde, por supuesto, a nosotros, pero hay que valorarla de alguna manera a través de la anamnesis y de las condiciones del puesto, ¿eh? Si fue una exposición aguda, si es una exposición, aunque sea baja carga, repetida, sostenida, ¿está? Eh, y si hay mediciones de algún tipo, generalmente en la relevación de agentes de riesgo, en los CIMAD, también dejarlos sentados en la historia. Y por último, el tercer concepto importante es el criterio que hay que tener de temporalidad. No es lo mismo una exposición de minutos a hora y la intensidad de la exposición eh, que una exposición más prolongada. En general, para una enfermedad profesional tiene que tener un tiempo un poco más largo. Y le voy a dar un ejemplo que está en el decreto, en el decreto 658 perdón, el 658 del 96, no del 98, hay un error. El agente de riesgo que hay dos que están tabulados, que son el sulfuro de carbono y la nitroglicerina y todos los derivados del ácido nítrico. Por estudios epidemiológicos se sabe que el sulfuro de carbono aumenta 5 o 6 veces la mortalidad por una forma especial de lesión, incluso con microneurismas, etcétera, compromiso del fondo de ojo, etcétera, en aquellos trabajadores, sobre todo del caucho, en aquellos que disuelven resina, cera, grasas, etcétera. Mientras que la nitroglicerina, por ejemplo, en aquellos trabajadores eh, de la industria de los explosivos, se dan en exposición crónica y es una angina por supresión, o sea, están expuestos y una vez que dejan de tener la angina, que pierden esa vasodilatación propia de la nitroglicerina, hacen alteraciones en la regulación del flujo coronario, que tiene su particularidad, y tras interrumpirse entre más o menos 36 a 72 horas, empiezan a aparecer angina. Así que bueno, generalmente va acompañado de taquicardia, de palpitaciones, de rubor facial, etc. Y volvamos a los que vimos al principio, por ejemplo, acá en caso del sulfuro de carbono. ¿Qué criterios clínicos tendríamos que tener? La clínica, que incluiría, por ejemplo, la presencia de enfermedad aterosclerótica acelerada, coronaria, incluye también la renal y de otras arterias periféricas. Supónganse ustedes tienen un paciente de 45 años sin antecedentes familiares de enfermedad de edad temprana o sin hábitos, diríamos, que permitan sospechar una enfermedad tan avanzada y desarrollada, y muchas veces tienen enfermedades múltiples, son panvasculares, en los cuales uno tiene que sospechar la exposición al sulfuro de carbono. Suelen tener hipertensión de origen renovascular y fundamentalmente aumento del colesterol de baja densidad con disminución de la tiroxina sérica. Bueno, los criterios de exposición, entonces vamos a tener que confirmar, además de la anamnesis, si hay una exposición prolongada y repetida al sulfuro de carbono. Entonces se hacen mediciones biológicas, y se hacen mediciones en aire ambiente en el puesto de trabajo. Eso, por supuesto, lo hace personal especializado, no nos corresponde a nosotros. Y el criterio de temporalidad, tiene que haber un criterio de aparición de los síntomas de hasta un año tras la exposición. No es que ustedes lo exponen, porque a veces puede ser que ingrese al trabajo, hace 3 meses que está trabajando, está expuesto al sulfuro, pero no se desarrolla tan rápido la enfermedad. No sé si soy claro en estos tres criterios que son importantes tenerlos en cuenta. A ver, vamos a avanzar. Bueno, esto un poco es eh, para recordarles que nosotros ha cambiado los criterios si ustedes tienen que diagnosticar o les van a informar infarto. Hay distintas formas de lesiones sobre la definición de infarto de miocardio. La definición se basa en la presencia del daño agudo del músculo cardíaco, y ese daño tiene que ser detectado ya sea por la evaluación de marcadores cardíacos
y en el contacto de una isquemia. ¿Está? Estos son los 5 tipos que nosotros clasificamos hoy en día el infarto. El infarto relacionado al sulfuro de carbono tendría que estar entre el tipo 1 y el tipo 2 y no vinculado a los otros, que están más relacionados a cirugía cardíaca o a procedimientos de revascularización. Y bueno, supónganse que ustedes detectaron, lo evaluaron, lo trataron, se reconoció la enfermedad, tienen una escueta, es muy limitado el baremo en esta valoración de esta enfermedad, pero está y otorga incapacidad en función de la presencia o no de infarto y o de angina. Fíjense que incluso es tan poco actualizado que menciona el talio, que ya hoy no se utiliza más. Bueno, otra enfermedad que tal vez pase desapercibida y que en nuestro medio yo he visto algunos casos, sobre todo endocarditis de válvula aórtica, que ustedes saben que eh, tiene cierta eh, avidez la brucela por la válvula aórtica por encima de las demás. Así que muchas veces hemos visto algunos casos de endocarditis, sobre todo en trabajadores jóvenes. Acá lo que yo le decía es muy importante el examen preocupacional y hubo algún intento de incorporar la ecografía, sobre todo para la detección. Ustedes saben que según como consideren, la válvula aórtica bicúspide es la primera o la segunda eh, malformación cardíaca más común y sobre una bicúspide es mucho más fácil que asiente una endocarditis, por lo cual aquellos trabajadores, por ejemplo, de frigoríficos, uno tiene que estar atento a la detección de soplos, por eso le insistía al principio en cuanto a la evaluación eh, cardíaca y en la auscultación. ¿Está? Ahora bien, en el decreto, si ustedes llegan no hay manera de valorarla. Yo le cuento este caso que se operó y hubo que ponerle una válvula aórtica, reemplazar la válvula aórtica, eh, no está tabulada en el decreto. En ese caso, bueno, nosotros terminamos utilizando el decreto 478 en ese momento para valorarle la incapacidad. Otra enfermedad que se incorporó posteriormente es la enfermedad de Chagas. Si bien no se pueden hacer, como ustedes saben, el examen, la valoración mediante examen preocupacional de Chagas, eso fue excluido por la ley 26.281. Eh, el decreto lo contempla, este segundo decreto que complementó al anterior en el listado, pero es muy difícil porque fíjense de detectar, si bien detalla la profesión, aquel que trabaja en un laboratorio, en cirujanos, etcétera, en trabajadores de desinfección de vinchuca, hay que demostrar la forma aguda, lo cual es muy difícil. Es muy difícil porque generalmente uno detectar la forma aguda hoy de Chagas no es lo más común en el consultorio. Pero bueno, yo también le quería traer a cuenta esto que está contemplado y también olvidado. Y esto, bueno, esto se incorporó ustedes saben que a fines del 2019, bueno, y nosotros en marzo del año siguiente, la OMS declaró la pandemia de coronavirus eh, y luego eh, mediante una resolución en la 3820 y el decreto 367 del 2020, se la incorporó como una enfermedad profesional, pero de carácter no listado. Y yo la traigo a cuenta porque ahora vamos a ver que la enfermedad por coronavirus tiene compromiso cardíaco y ahora vamos a ver cómo. Acá sí nos tocó de alguna manera participar en la valoración de daño de estas cuestiones. Es cierto que muchas veces se reclamaban lesiones que no tenían que ver con el coronavirus, sino que como les mostré eran intercurrentes. Eh,
hubo, por ejemplo, estas resoluciones y decretos fueron incorporando de manera obligatoria al personal de seguridad y de salud, eh, independientemente de dónde hubiese contraído la enfermedad. Yo no me voy a detener mucho en esto, un poco, bueno, esto es para recordar la fisiopatología de este virus, y que acuérdense que fundamentalmente hay un rol muy importante en la activación del sistema renina-angiotensina. Esta enfermedad, entonces, como les decía, de carácter profesional no listada, eh, tiene dos mecanismos de acción sobre el miocardio. Uno es directo, que es, a diferencia de lo que muchos colegas creen, es el más raro, y hay otro mecanismo de acción que sí puede dañar el miocardio y que es de indirecto. Eh, la forma de presentación es multiforme, va desde la miocarditis, pasando por síndrome por Takotsubo, a infarto de miocardio y arritmia, pero lo más común es que el daño sobre el músculo cardíaco se produzca de manera indirecta por hipoxemia, por hipotensión, por arritmias que se suceden durante la internación, por falla multiorgánica, por embolismo pulmonar, etc. Incluso, si ustedes recordarán, también se utilizaban muchos medicamentos en fase experimental, que mejor no nombrarnos para no recordar algunas situaciones realmente a veces descabelladas desde la bioética, eh, que trajeron, que hubo que suspenderlos por complicaciones cardíacas. ¿Está? Eh, Cuando ustedes vean, recuerden este concepto, la lesión en COVID-19 en el corazón generalmente está mediada por la gravedad de la enfermedad crítica que produce más que por la lesión directa. Este es el concepto importante. Bueno, como les dije, puede actuar generando infarto o sobre todo daño miocardio agudo, que es la miocarditis. Mm, Como son distintos los mecanismos y también distintas las complicaciones que puede tener la enfermedad por coronavirus. Para cerrar esto, tras que no es compleja la enfermedad, ustedes tienen que diferenciar dos situaciones importantes una vez que el paciente tiene alta por COVID. Yo le digo porque ha habido muchos reclamos de este tipo, y una cosa es que el paciente quede con un síndrome cardiovascular y otra cosa es que presente una enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es un amplio grupo de afecciones que está incluida la miocarditis, que tienen como causa el SARS-CoV-2. Como les dije, son más frecuentes tras las formas graves y la puede presentar cualquier persona que se infecte. Acá los no vacunados tienen mayor riesgo en relación a los vacunados. Podemos hablar algo breve de las vacunas, porque también ustedes como médicos laborales participan en esto. Eh, Incluso a veces es posible que tengan compromiso y las pruebas no sean positivas, las pruebas de detección viral, o incluso ni siquiera sepa la persona que se infectó, y nosotros veíamos en el consultorio las apariciones mucho tiempo después, arritmias, le digo miocarditis, que tardíamente, yo tengo una colega que hizo una fibrosis del anillo de la mitral después que contrajo COVID, que no se había dado cuenta, ¿no? Prácticamente cursó una forma muy leve. Distinto es quien queda con un síndrome cardiovascular, que ahí hay una amplia gama de síntomas que, que persisten, y que no hay datos objetivos. Ustedes le hacen los exámenes y son normales. Por ejemplo, uno de ellos es la hipotensión ortostática. Hay distintos planteos y teorías, no es el caso, pero muchos de los trabajadores que han tenido COVID pueden quedar. Valórenla, ténganla en cuenta, pero este grupo no requiere, si está asintomático, no requiere otro tipo de... Respecto de las vacunas, tengan en cuenta cuando evalúan a los trabajadores vacunados que hay de 20 a 30 casos por millón, pueden hacer miocarditis por vacunación.
fundamentalmente la de Pfizer, BioNTech y Moderna, pero sobre todo la incidencia se dio desafortunadamente entre hombres con la segunda dosis eh, eh, entre los 12 y 29 años. Hay algunas publicaciones muy interesantes respecto de esto de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y por último, bueno, yo me voy a referir a la patología más común que ustedes ven, y vamos a ir terminando, que son las varices. ¿Eh? ¿Quién no ha evaluado a un paciente con varices en algún examen, sobre todo en lo laboral, ¿no es cierto? Este cuadro un poco yo siempre pongo imágenes y fotos de cómo es la circulación, la superficial, la profunda. Entonces, a veces, quien no está acostumbrado a la anatomía y a la tan variable anatomía de las venas, sobre todo por ahí, quien no es cardiólogo, que no es cirujano vascular, hemodinamista o flebólogo, le puede resultar a veces tedioso, incluso cuando muchas veces no hay consenso en la nomenclatura. Pero un poco para recordar, acuérdense que ahí tenemos sistemas comunicantes, tenemos sistemas perforantes, un sistema profundo y un sistema superficial. ¿Está? Recuerden que la safena mayor y la safena menor son los sistemas superficiales. ¿Está? Y que todos estos sistemas, y bueno, las femorales, el femoral profundo es el sistema más profundo. Todos estos sistemas están ampliamente intercomunicados. Por eso es muy importante, bueno, detectar y describir muy bien lo que vemos en el examen físico, porque yo a veces veo en las preocupaciones ponen varices y listo, y uno no sabe, o describen en el dorso del pie, pero es muy importante que la descripción del examen físico sea rico porque incluso no lo suple la ecografía. Acá ustedes tienen un poco la forma, ustedes saben la altísima prevalencia y sobre todo la capacidad de la herencia que hay respecto de esto. Si hay los dos individuos, el padre y la madre, tienen genes, hay un 90% de posibilidades que también tengan varices en los hijos, o sea que esto tiene una alta prevalencia en la población general. Si bien lo que nosotros vamos a evaluar en función no solo son los antecedentes, sino si el trabajo genera un cuadro de hipertensión venosa. Y esa hipertensión venosa, mediante un mecanismo que es un poco el paradigma de hoy de inflamación, va a ir generando todo un sistema de hipertensión capilar, que va a terminar clínicamente manifestándose con edema, cambio estrófico y finalmente con la úlcera. Recordar que la evaluación clínica hay que hacerla en posición de pie y luego de un rato que está de pie. A mí me pasa muchas veces que veo que examinan al paciente en la camilla. No está mal, hay que hacerlo, pero luego hay que evaluar el paciente tras un periodo prolongado de estancia de pie. Y diferenciar bien si son telangiectasias o arañas, esas son venitas intradérmicas o muchas veces subepidérmicas, que generalmente tienden a confluir y tienen 1 milímetro. Si son varices reticulares, o si son venas varicosas. De esta manera, usando la terminología correcta, también nos vamos dando cuenta de quien lee de la magnitud de lo que tenemos enfrente. Acá, bueno, de nuevo un poco lo que yo les mostraba de los distintos tipos de varices, que es una telangiectasia, que es una varice reticular, y cuando es una varice es troncular. Ustedes saben que existe una clasificación de las varices que también sería interesante reconocer, que es la CEAP, en donde hay toda una situación evolutiva en cuanto desde los signos visibles, de los primeros signos visibles de telangiectasias, etcétera, o venas varicosas, hasta finalmente la aparición de la úlcera activa, pasando por el edema, celulitis, la pigmentación, etcétera. Uno consignando eh, estas alteraciones, de alguna manera, indirectamente también lo está estadificando, sobre todo las características que tenga el edema venoso y los trastornos
cutáneos. Yo le dejo alguno acá para no redundar. Fíjense, es muy importante detallar si el edema es uni o bilateral, si es reversible o no con el decúbito, lo que les decía, porque puede tener otro origen, no necesariamente en las varices. Bueno, la evolución natural es esta: dolor, varices, edema y finalmente los trastornos cutáneos. Es muy importante usar cinta, medir, ¿m? A nivel supramalleolar, a nivel de los gemelos, eh, y utilizar terminología conjunta. Fíjense, si ustedes eh, van a expresar que el paciente tiene enfermedad venosa crónica, están diciendo que tiene una normalidad morfológica de larga duración, y que requiere alguna otra investigación, o sea, alguna ecografía, etcétera. Si ustedes van a expresar que tiene insuficiencia venosa, o sea, ya documentamos que hay un problema, y está en el estadio 3 de esta clasificación que vimos previamente. No se confundan, porque muchas veces se han utilizado términos no muy felices tanto en el decreto 478, que es el jubilatorio para los procesos de jubilación, en donde se lo denomina flebopatía periférica, cuando el término correcto es una enfermedad venosa crónica o insuficiencia venosa crónica. ¿eh? Mientras que el 4914 hace referencia a insuficiencia venosa periférica. Eh, respecto del Doppler, como les digo, no suple al examen físico. Si bien es el examen de elección, porque es un examen, diríamos, muy importante, muy accesible, hay que tomarse mucho tiempo para hacerlo. El operador tiene que, esto, yo en la institución donde trabajo muchas veces conozco quiénes son, quién es el operador y quién se toma el tiempo, y muchas veces los resultados son bastante disímiles. Y cuando apareció este método realmente cambió el diagnóstico de la insuficiencia venosa y nos da tanto la evaluación anatómica como la funcional. Es muy importante que en el informe, porque esto también a veces tenemos algunas controversias y amerita llamados telefónicos para aclarar los informes. Si hay reflujo o no en el sistema superficial, qué extensión tiene, si hay reflujo o no en las perforantes, en el sistema profundo, o sea, marcar si hay reflujo o no. Habitualmente lo hacen eso. Si encuentran venas varicosas, si hay otra fuente de reflujo no safeno, muchas veces tienen, y el ecografista que es hábil lo marca. Si hay una obstrucción o realmente una trombosis venosa profunda, y si es posible que clasifique la insuficiencia. Yo sé que es mucho pedir, pero tenemos que apuntar a la excelencia. Cuando ustedes van al decreto que se incorporó, ustedes saben que se incorporó la hernia de disco lumbar en este decreto, las hernias inguinales y además las varices. El legislador tuvo la feliz idea de ponerle varices primitivas, cuando en realidad lo que nosotros vamos a valorar son varices secundarias a una actividad. Pero bueno, salvando esto, lo que nosotros tenemos que ver es, en función de este agente, que es el aumento de la presión venosa, como les mostré al principio, tiene que haber un tiempo de exposición. No es alguien que trabajó 6 meses, va a desarrollar inmediatamente. Eh, Además de la permanencia prolongada en posición de pie, o con movilidad reducida, es muy importante también la exposición a altas temperaturas. El decreto dice un periodo mínimo de 3 años. Ahora bien, si ustedes tienen una persona que estuvo 2 años, que no tenía varices, está expuesta a largos periodos, por ejemplo, trabajando en una fragua o en un horno en posición de pie a altas temperaturas, y desarrolla varices, a veces es un legalismo, por así decirlo, que eh, se considere que esta persona no tiene la enfermedad producto de su trabajo. Pero bueno, acá entran en juego distintas situaciones. No obstante, tomen en cuenta que el decreto ISEPAN dice un tiempo mínimo de 3 años. Eh,
Y como les dije, toma aquellas actividades con bipedestación estática, con deambulación restringida y da algunos parámetros como 100 metros, como si esto se pudiese medir realmente. Si hay portación de carga, esto es por el aumento de la presión intraabdominal que disminuye el retorno venoso. Y como les dije, la exposición a carga térmica, y no es despreciable en la carga térmica la humedad. ¿M? La humedad es muy importante. Por último, les recuerdo, este es un síndrome olvidado, no por nuestros amigos reumatólogos. Ustedes saben que es un vasoespasmo temporal que se produce tanto en los dedos de las manos y de los pies, que van produciendo cambio en el color, generalmente se acompañan también de dolor, de edema, etcétera, y que va alterando la sensibilidad al frío y al calor, y que son mucho más propensas las mujeres, y hay distintos factores que son desencadenantes, por ejemplo la nicotina, la ergotamina, pero también el frío, el estrés, alguna enfermedad neurológica, traumatismos. En algunos países están en estudio los traumatismos repetidos, así como la enfermedad del tejido conectivo. En lo que respecta a la parte ocupacional, en Italia, por ejemplo, en 1911, se vio que los mineros que usaban herramientas manuales, vibratorias sobre todo, eh, o sea, se describió primero en 1911 y después otros estudios que se hicieron más adelante con herramientas ya que transmitían vibración al miembro superior, se confirmaron el vínculo que tiene. Nuestro baremo, en nuestra ley no lo contempla esto, pero yo se los menciono para tener una visión un poco más amplia. Sí menciona nuestra legislación el cloruro de vinilo, que fue descripta en el año 54 en trabajadores de la industria del PVC. Así que bueno, si hay alguien que trabaja en alguna de estas situaciones, es muy importante tenerlo en cuenta también como una enfermedad vascular. Y por último, ustedes saben que muchas enfermedades cardiovasculares pueden ser no de naturaleza profesional ni accidental, agravadas por el trabajo. Y esto es lo más común, por eso lo dejé para el final. Esto es lo más común que ustedes se pueden encontrar. Acá no tienen una causalidad directa con el trabajo, pero como consecuencia del trabajo el curso puede verse agudizado o agravado, y es por eso que yo les mostré todo lo del principio, lo importante del seguimiento, de ver bien el puesto. Pero obviamente, eh, supónganse ustedes tienen un paciente que tiene enfermedad coronaria y se expone a monóxido de carbono o arsina. La arsina en un tiempo, yo si mal no recuerdo, también se usaban como fumigante, puede agravar esta enfermedad coronaria. En esos casos, bueno, hay que probar obviamente después el nexo causal, pero bueno, tengan en cuenta que muchas enfermedades, o supónganse que usted tiene un paciente anginoso a alta carga, que el colega decide no revascularizarlo, bueno, habría que buscarle otro puesto laboral. Bueno, y por último, yo les quiero presentar, tal vez alguien lo conozca, este es realmente un médico. Hay una película, si alguien la quiere ver, está un poco edulcorada y endulzada. Fue médico clínico, fue médico legista y se dedicó también a curar y atender a los trabajadores. Eh, Fue profesor universitario, investigó, fue uno de los primeros en usar insulina, lo hizo en su propia madre incluso. Nació en la tierra de mis ancestros, por eso eh, casi coterráneos con mis bisabuelos, así que yo lo admiro, conozco bastante la historia. Y él decía, les recomiendo ver la película, él decía que el progreso siempre radica en revisar continuamente lo que aprendemos. Entonces, yo creo que eh, es muy importante ir incorporando la cardiología a la medicina laboral,
porque es una forma de ir revisando lo que hacemos. Muchas veces está eh, por lo menos dejada de lado. La evaluación cardiovascular es algo que se lo hace muy a la ligera o muy rápido, y celebro de alguna manera que que desde hace tiempo ya esta carrera tenga incorporada una clase exclusivamente para esto, si bien es muy amplio, pero por lo menos se pueden llevar conceptos básicos y que despertarle un interés por la lectura, eh, o sobre todo y fundamentalmente cuando usted esté frente al trabajador. Bueno, les agradezco la paciencia, el tiempo, ¿eh? Me habían dado hasta las y media, son y 22, así que bueno, dejamos unos minutitos para las preguntas. Muchísimas gracias, Germán. Bueno, abrimos el espacio de intercambio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Le hago una consulta puntualmente con el COVID y el tema de las arritmias, que yo Sí, trabajo en una RT y nos pasaba que la evolución era muy cambiante de un paciente al otro. Teníamos gente que sin antecedentes de arritmias, obviamente, que podían con alguna medicación o con el simple paso del tiempo controlarse rápido, en cuestión de un mes, 2 meses. Pero nos ha quedado algunos casos de ya varios años que han ido a ritmólogo, han probado múltiples medicaciones y aún así la arritmia les continúa y aún están bajo cobertura de la ART. Y quería saber si hay algún tiempo que uno, no creo, pero algún tiempo uno puede decir, bueno, la arritmia va a pasar a ser algo crónico o hay algo escrito o alguna cuestión, alguna investigación en base al tema del origen de las arritmias de tan, o sea, tan paradójico el tratamiento. O sea, no sé si me explico, si hay una cuestión de sí, alguna... sí, es Sí. muy buena tu pregunta y muy real, porque fue un problema, no es que lo ves vos solo ahí, lo hemos visto nosotros, nos ha sucedido en el consultorio. Y es más, te cuento, en el instituto, yo trabajo en el Instituto Cardiovascular de Rosario, y uno de los electrofisiólogos con el cual tengo el honor de compartir ahí el área de investigación, diseñó un trabajo porque él veía esto que vos contás, la persistencia, incluso en pacientes sin antecedentes y sin factores de riesgo. Como yo puse ahí en el slide, hay muchas cosas que no conocemos, o que no. eh, Primero, lo primero que hay que hacer, hay que ver qué tipo de arritmia, ¿no es cierto? Porque, y qué paciente, hay que analizar caso por caso, ir viéndolo. Eh, Habría que ver a qué llamamos lo que le ha quedado refractario. Por ejemplo, nosotros hay pacientes jóvenes que han hecho fibrilación auricular sin ninguna otra causa. Entonces, yo lo primero que haría es ver el grupo etario del paciente, identificar bien la arritmia, y más que un cardiólogo, insisto, acá esto es materia de evaluación de electrofisiólogos, y que hayan tenido experiencia durante la epidemia de COVID, porque hay determinadas características. Yo no quiero ir, por ejemplo, determinadas formas de arritmia ventriculares que se presentan más en pacientes con COVID que en otros, y ameritan algunos tratamientos. Em, Incluso estos cuadros de disautonomía que yo te contaba, viste que te mostré que muchos quedan con hipotensión ortostática. Esta disautonomía muchas veces genera también algunas formas de arritmia. No sé si alcancé a responder lo que quería, pero no tengo, diríamos, tendría que ver cada caso concreto y en función de eso ir, darte respuesta. De manera genérica, lo mejor en esos casos es que lo vea un electrofisiólogo. Sí, la mayoría eran Algunos cuadros de han requerido, perdón que te interrumpa, algunos requirieron incluso de los pacientes que nosotros tratamos, hasta estudio electrofisiológico en algunos casos. Es verdad lo que usted dice del cuadro de disautonomía, que lo hemos visto con hipotensión, bradicardias, Ujú. cambios a nivel de la temperatura corporal. Pero lo curioso de las arritmias que nos pasaba que era la mayoría de mujeres, edad media, 40 años, 40 y pico, pero muy predominante en el sexo femenino, por lo menos en la población que hemos tenido de pacientes, le diría que de 10 casos teníamos 7 que eran femeninos y la mayoría cuadro de taquicardias.
La mayoría, obviamente, con el Sí, tiempo ha mejorado, pero algunas han quedado crónicas, ya de yo más de un no, año. yo no me acuerdo ahora el trabajo del doctor Lanzotti, que es muy bueno, pero creo que tenía reunido más de 200, casi 300 casos. Y no sé los datos epidemiológicos porque, como te digo, yo no me especializo en arritmias, pero sí ahí es multiforme, hay muchos mecanismos. Es interesante, no sé por qué en mujeres ni tampoco en esta situación. Y hay que ver también la evolución, la prolongación en el tiempo y los otros factores concomitantes. Que si nosotros veíamos, por ejemplo, yo te cuento que eh, quienes venían previamente con un muy buen bloqueo, incluso hubo en Argentina un estudio que se hizo en terapia con dosis supramáximas hasta 4 veces por encima con telmisartán, con un muy buen bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y con muy buen control de sus factores, tenían menos complicaciones que aquellos que no, digamos, venían inadecuadamente controlados en cuanto a sus factores de riesgo. De todas maneras, no estamos viendo los casos que vimos. Yo trabajé toda la pandemia. Hubo días, recuerdo que estaba solito en el consultorio, pero veíamos gente joven, así como decís vos, que venía a la consulta del control posterior y la encontrábamos con esta situación. Gracias, doctor, gracias. Muchas gracias. A la RT yo le diría lo envía a un electrofisiólogo. Yo le haría eso. Si me preguntan a mí, incluso lo que yo hago, cuando una arritmia es refractaria y no responde al tratamiento y se prolonga, lo mejor es que la evalúe el electrofisiólogo. Perfecto, gracias por la respuesta. Creo que hay otra pregunta por ahí, el doctor Pailole, me parece. ¿Puede ser? No, no, te saludaba, Germán. Era, Yo, yo no escucho, a lo mejor. no, si le digo, saludaba por el final de la clase, la verdad que muy buena. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, Germán, Bueno, muchísimas gracias. terminamos con puntualidad inglesa, entonces. Sí, que son y Perfecto, 29, ¿eh? sí. Perfecto. Empezamos a Excelente, horario y terminamos a horario, ¿eh? Muy bien. excelente, Bueno, excelente. les Bueno, agradezco el tiempo y muchísimas la gracias. atención. Sé que para ustedes es un tema arduo. Les pido disculpas a veces si hay cuestiones muy específicas, pero en lo que necesiten, yo estoy a disposición para ustedes en la consulta. Ya les avisaron dónde encontrarme o libremente me pueden llamar, no hay problema y charlamos lo que quieran ampliar, ¿está? Así que bueno, a disposición de ustedes y gracias por la atención y el tiempo y estar ahí. Muchas gracias, doctor. Chao, Gracias, muy chao. amable. Muchas Bueno, Hasta gracias. luego. Chao. la Gracias. semana próxima. Buen descanso, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta la semana Hasta que luego. viene. Chao, Lu. Chau, Chao, chau. chao.